Desde Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos, hablemos claro, a través de, como diría, ya saben quién, a través de las benditas redes sociales. Seguimos en este andar rumbo a las urnas para conocer la historia, ser protagonistas previos al gran evento que significa la polémica renovación del Poder Judicial de la Federación. En estos momentos, más que protagonistas, quiero aclarar, los comunicadores somos testigos del hecho. Los protagonistas hoy son los candidatos, los aspirantes a diversos espacios dentro del Poder Judicial de la Federación. Pero muy pronto los protagonistas centrales van a ser ustedes que nos ven y nos escuchan, los ciudadanos de Monterrey, de Nuevo León y de todo México. En este nuestro recorrido, el día de hoy, me he llevado una grata sorpresa. Yo no conocía ni había hablado con nuestro invitado del día de hoy. Simplemente habíamos intercambiado información a través de las redes sociales. Y cuando llega a nuestro espacio de transmisión, con asombro, y no me aguanté las ganas de decirle que lo veía muy joven. Y él me confirmó exactamente lo que yo sospeché al verlo, que es el candidato más joven que en estos momentos está compitiendo para ser magistrado electoral, cuando menos de este espacio que corresponde al estado de Nuevo León. Vamos a darle imagen y voz a nuestro invitado para que usted lo vea y lo conozca. Él es precisamente, quien ubicó bien la imagen. Vamos a darle un poquito menos de zoom. Ahí está. Él es Javier Láñez Pro, candidato a magistrado electoral. Javier, bienvenido a Hablemos Claro. Muchísimas gracias a todos los espectadores, a la audiencia, a la revista en particular, Ecos. Eh, este tipo de ejercicios considero son fundamentales para dar a conocer a los candidatos en marco de esta elección judicial. Lamentablemente, las autoridades electorales, el INE y validados por los magistrados han permitido avalar reglas en donde es casi imposible para nosotros candidatos darnos a conocer. Entonces este tipo de espacios son muy valiosos. Y nada más aclarando el tema del territorio, la magistratura electoral abarca Nuevo León, pero también Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Es toda la circunscripción. Antes de entrar al fondo de este diálogo, me gustaría mucho que en una brevedad, en una síntesis, nos platicara quién es Javier. Claro que sí. ¿Ya empiezo? Adelante. Bueno, yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León, el 9 de abril de 1991, bajo el matrimonio de Adriana Teresa y Héctor Javier, mis padres. A partir de ahí he estudiado la gran parte de mi vida aquí en Nuevo León también. Estudié Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Cursé algunas materias en el Colegio de México, ahí en Ciudad de México, y otras en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. De manera posterior, ingresé a la política en las campañas electorales de 2015, en donde fueron la novedad las candidaturas independientes. Me tocó ser asesor jurídico de alrededor de 8 o 9 candidaturas aquí locales de Nuevo León, una de ellas las de Jaime Rodríguez. Se gana esa elección y me invitan a formar parte del gobierno. De manera posterior ya integraba en gobierno en distintos cargos directivos. Decide competir por la candidatura presidencial en 2018, que pues ya muchos conocemos, y decide invitarme como abogado de su campaña presidencial. Yo acepto este reto y ahí es donde me encuentro por primera vez con las injusticias del Instituto Nacional Electoral y todo este mar de cuestiones negativas de la materia que me llevan el día de hoy a competir como magistrado electoral por la Sala Regional Monterrey.
en la historia de su vida. Entonces, según lo que nos ha dicho, más que protagonista, usted ha sido antagonista. Ha estado del otro lado del escritorio de las autoridades, ha sido parte de un proceso electoral. Hablemos claro, tanto beneficiándose como siendo víctima de las acciones de las autoridades electorales, teniendo esas dos visiones de ser antagonista, de haber sido beneficiado porque fue parte de un equipo triunfador, pero también fue parte de aquellos que en ocasiones sufren descalabros por la injusticia electoral que vivimos. ¿Qué es lo que lo motiva a decir yo quiero ser parte de lo que está del otro lado de lo que he vivido? Precisamente ese detalle. Y realmente el beneficio, pues, no ha sido tanto un beneficio por parte de las autoridades electorales, sino fue un beneficio del beneplácito del pueblo de Nuevo León al momento de votar por las candidaturas independientes. Realmente del lado de las autoridades electorales siempre hemos estado nosotros frontalmente luchando contra ellas y contra las injusticias que nacen con estas candidaturas independientes, pero que podemos nosotros experimentar en esta propia elección judicial. Y precisamente contestando ya directamente a la pregunta, esta clase de injusticias que me ha tocado vivir durante todo este tiempo como representante y abogado de candidaturas independientes y también de algunos partidos políticos últimamente después de que el INE optara por terminar de destruir la figura independiente, he visualizado todas las injusticias que existen y la materia electoral considero que es la que tiene el área de oportunidad más grande en este país en relación al resto de las materias. Yo afirmo en mi discurso de campaña, y es algo que he venido manifestando desde el día uno, que la justicia electoral en México no existe. Entonces, en ese sentido, y considerando que es ahora sí que donde más falta se necesita de una persona que esté dispuesta a hacer esta lucha, a cambiar, que conoce todo lo que está mal con el sistema, pues es entrar a cambiarlo, realmente llegar a echar atrás todas estas injusticias, empezar a sentar nuevos precedentes y nuevos criterios para poder llevar ahora sí que mayores libertades, amplificación de derechos y cero corrupción y nepotismo al pueblo de México. Usted, por lo que poco que conocemos de su historia, usted no es novato en las contiendas electorales. Usted ya ha estado en un cuarto de guerra, ya ha estado en la contienda, en la parte jurídica, que es una de las partes más esenciales. Por eso le pregunto, y hablemos claro, en este proceso hay piso parejo. Hablemos claro. No hay, definitivamente no hay piso parejo por múltiples razones. Una de las razones que manejo yo y que es una de las críticas más importantes en la campaña en relación al piso parejo es en relación al tema de la paridad de género. La paridad de género es una idea muy noble que nace para buscar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, con el tiempo, nuestras autoridades electorales y a veces fuera también del tema electoral han llegado a tener ya criterios en donde el hombre termina discriminado. En este caso, yo fui discriminado para este proceso electoral, yo y todos los hombres que estamos compitiendo por mi cargo, porque de las 15 plazas disponibles para magistrados de sala regional, decidieron que de 10 iban a ser para mujeres y solamente 5 iban a ser para los hombres. Entonces tienen el doble de posibilidades de llegar las mujeres a este tipo de espacios sin ningún tipo de justificación, y aquí es donde podemos encontrar cómo la paridad está dejando de ser paridad realmente, porque debieron de haber sido el mismo número de personas, o si es un número impar, una más o una menos, pero nunca 10 contra 5, es una aberración. Esa es una de las cuestiones en las que se marca que no existe piso parejo en este proceso judicial. Otra de las razones que marca que refleja esta falta de piso parejo es en el tema de los topes de gastos de campaña, que yo de manera personal impugné ante los tribunales, sabiendo obviamente que no sirven para nada y que les iban a dar para atrás, pero nosotros no dejamos de luchar sin importar quién vaya a resolver nuestros asuntos. En el tema de los topes de gastos de campaña, la legislación electoral establece un tope de 220,000 pesos de gasto máximo para cualquier candidatura. En este sentido, el INE en un principio actuó bien, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, y ¿sabes qué? Aunque la ley diga que son 200,000 pesos, yo considero que deben de ser 1,5 millones por ministros,
y 880,000 pesos para las salas regionales, que es el caso particular mío. ¿Cuál es el problema de aumentar los topes en este sentido? Desde la reforma constitucional se estableció una fórmula de financiamiento muy diferente al resto de las candidaturas. Se prohíbe de manera completa el financiamiento privado, o sea, hace que el INE no le está dando dinero a los candidatos para hacer campaña, y también se prohíbe el financiamiento privado, que es que ninguna persona particular o empresa ni nadie puede aportar a las campañas de los candidatos. Entonces, ¿cómo puede financiar un candidato su campaña? Únicamente de sus recursos propios, lo que generas a través de tu sueldo, lo que generas a través de tus ahorros, o si tienes una empresa, a través de las utilidades de tu empresa. Entonces, como está circunscrito a un gasto que refleja realmente tu nivel socioeconómico, ahí es donde se llega a consecuencias discriminatorias en los candidatos, porque una persona que gane 20, 30,000 pesos mensuales contra una persona que esté ganando 500,000 pesos mensuales, y si levantan tanto los topes de gastos de campaña como obligó la sala superior a levantarlos, pues obviamente se va a disparar muchísimo la diferencia en la posibilidad de hacer campaña. Por ejemplo, en el tema de los ministros de la Suprema Corte, pues yo no sé a quién le sobra 1,5 millones de pesos para hacer una campaña sin aportaciones y sin que nadie le done nada de su propio dinero, pero pues podrá haber unas personas que sí puedan llegar al tope de los 1,5 millones de pesos, y podrá haber alguien que tenga el sueldo de 20, 30,000 pesos mensuales y que igual y te junta 70 u 80. Entonces, a la hora de disparar estos topes de gastos de campaña, se vuelve desproporcional la diferencia en el poder económico de uno y otro candidato, y ahí es donde se ve más reflejado el piso parejo. Caso distinto a si le hubieran hecho caso a la ley, que textualmente marca el tope en 220, y dices tú, bueno, uno llega al tope de los 200 de gastos y uno igual y llega a los 80, pues ya nada más la diferencia es un 120. Pero si son 80 contra 1,5 millones, pues ya tienes una diferencia de gasto de 1,400,000 pesos. Y ahí es donde se dispara la desigualdad y tenemos esta ausencia del piso parejo. ¿Cuál es el universo de electores a los que usted tiene que llegar? Son alrededor de 20 millones de personas la lista nominal de los 7 estados que me toca participar. Son Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Le pregunto con todo respeto, ¿no es ingenuo pensar que con esa cantidad de recursos, en 2 meses, se puede llegar y convencer a esa cantidad de ciudadanos para que acudan a votar por usted? ¿Cuál es su meta? Sí, en la primera pregunta coincido, es muy complejo. Las reglas que se establecieron para este proceso electoral son sumamente difíciles. Yo, incluso pensando de manera suspicaz en relación a este proceso, yo considero que hay un grupo entre autoridades y entre medios de comunicación que están haciendo todo lo posible para que la gente no salga a votar. Y voy a entrar en detalle. El Instituto Nacional Electoral estableció una serie de lineamientos que no están siguiendo la ley, en donde dicen, sabes que tú como candidato no puedes pagar publicidad en redes sociales, no te puedes dar a conocer más que de manera orgánica a las personas que te van y que te compartan. No puedes pagarle a los medios de comunicación para que te promocionen. No puedes mandar a hacer lonas, no puedes mandar a hacer panorámicos, no puedes pintar bardas. Entonces, el INE limita demasiado lo que puede hacer el candidato en esta elección, a diferencia de las otras en donde tiene uno más flexibilidad sin justificación. Además de eso, los tiempos de radio y televisión que marca la ley, que le tocan a todos los candidatos, el INE también, por unos lineamientos que expidieron, decidieron, ¿saben qué? Ahora, como hay tantos candidatos, no vamos a darles tiempo de radio y televisión, nos vamos a absorber nosotros ese tiempo de radio y televisión, y nosotros como INE vamos a promocionar la elección en la plataforma Conóceles para que puedan ver el currículum de las personas que ahí están. ¿Saben quién se va a meter a ver Conóceles? Nadie se mete a esa página, esos anuncios del INE no sirven para nada. Entonces realmente nos ataron de manos para poder nosotros darnos a conocer, y a eso hay que sumarle a medios de comunicación que todos los días traen un experto nuevo diciendo que la elección es esto, que es un fraude, y que ha sido un murero, y se la pasan descalificando candidatos, y todo esto que ocasiona que la gente no salga a votar el 1 de junio. ¿Y qué va a pasar si la gente no sale a votar el 1 de junio? Pues naturalmente eso no va a echar atrás la reforma. De que va a haber jueces nuevos, va a haber jueces nuevos con 10 votos, o con 100,000, o con 10 millones de votos, va a haber jueces nuevos, ¿no? Aquí el tema es que si la gente libre
como los audio escuchas y como usted y como yo no salimos a votar el 1 de junio, los que van a salir a votar son las víctimas de la compra de votos, son las víctimas del acarreo, y estas personas, si no salimos a votar, son las que van a decidir el futuro del Poder Judicial. Y yo por eso siempre hago el llamado, aunque no quieran votar por mí, pero voten por el que les convenza más, pero el punto es que la gente salga a votar, porque las condiciones se prestan mucho para que se dé un fraude electoral si la gente no sale. Permítame hacer varias observaciones sobre este tema. Primero, las redes sociales en su mayoría, sobre todo TikTok, están creadas para la diversión de los ciudadanos, no tanto para la información o para la politización. Normalmente me he dado cuenta que mientras, por poner un ejemplo, un servidor trata de impactar con información de denuncia, de análisis, de periodismo de investigación, trata de impactar a la sociedad, no llega más que a 10,000, 20,000, 30,000, y eso ya con algo En el mejor de los casos, fantástico, sí. con algo fantástico. En cambio, sale alguna chamaca haciendo un baldecito o diciendo un chiste tonto y se lleva 500,000, 1,000,000, 2,000,000 de reproducciones y muchos comentarios. Aquí la pregunta es, ¿realmente hay confianza, en su caso, por poner un ejemplo, de que a través de las redes sociales y a través de los volantes se pueda llegar a 20 millones de lectores? Y lo más terrible, se les dijo que pueden usar volantes con papel reciclado. ¿Cuánto cuesta hacer 20 millones de volantes con papel reciclado? ¿Es Cuesta, más charado que lo que nos están presentando las autoridades? sí, bueno, lo de los volantes, pues los que a mí me vendieron, que consideré que fue un buen precio, me los vendieron en 3 pesos cada uno. Suponiendo que se pide, pero pues pedí 500 nada más, que no son muchos. Entonces, suponiendo que pido así en masa 20 millones de volantes, que suponiendo que le lleguen a los 20 millones de personas, que sabemos que no va a pasar, pues serían alrededor de 40 millones de pesos, nada más de puros volantes, sin gastar en nada más, ¿no? Entonces, es difícil que se llegue a esta cantidad, si no imposible, llegar a tanta gente. Eh, el INE sí está haciendo mucha publicidad invitando a la gente, sin embargo, hay mucho desinterés del ciudadano por esta elección. Afortunadamente acaba de salir un criterio de la Sala Superior que dice que pueden promover la elección la presidenta de la República, que pues es una persona que tiene muchísima popularidad. Ojalá los ciudadanos la puedan escuchar cuando ella diga, oigan, salgan a votar. No por quién, no puede decir por quién, pero puede decir que voten, que es lo importante de esto, ¿no? Entonces ojalá que mucha gente le pudiera hacer caso. Regresando al tema del TikTok, definitivamente el TikTok es una herramienta que premia las interacciones, qué tanto la gente interactúa con una publicación. Si interactúan mucho con los chistes y les gustan y los comparten y les dan like y comentan, y una información política les aburre y no las ven y le dan siguiente, el algoritmo castiga a lo que no comparten, y lo que sí comparten e interactúan lo premia. Entonces, en ese sentido, el contenido que se está visualizando más en TikTok es un reflejo de los espectadores, de la audiencia. Entonces, depende de la mayoría de la audiencia. Si a la mayoría de la audiencia le gusta el contenido de chistes y el contenido de bailes y otro tipo de contenido de entretenimiento que no tiene tintes políticos, pues naturalmente el contenido de los creadores políticos no va a tener muchos resultados. Y esto me lleva a un punto que quiero mencionar muy brevemente, que es que la democracia es responsabilidad también del ciudadano. No hay que perder de vista que es responsabilidad del ciudadano informarse, es responsabilidad del ciudadano poner atención a este tipo de procesos y decidir a quién van a elegir para que no terminen quedando electas las personas que son víctimas de compra de voto, que ellos no decidan qué va a pasar con el futuro del país. Entonces, en la medida en que la sociedad evolucione y en el sentido de tomar más conciencia política y más conciencia ciudadana y más conciencia democrática, en ese sentido van a también aumentar de manera correlativa el impacto de las publicaciones en redes sociales de quienes hacemos contenido político, ya sea como medio de comunicación o como creador de manera directa como candidato. Hablemos claro. En un principio los medios de comunicación eran medios de comunicación cercanos a los ciudadanos. Con el tiempo se transformaron en empresas de información. Si no hay dinero, no hay información.
algunos medios de comunicación alternativos. Estamos utilizando un modelo que está pegando en el primer mundo. Me refiero en Europa y en aquellos lugares donde se maneja lo que es la economía solidaria, donde tenemos un cimiento muy grande de ciudadanos que nos apoyan. Entonces nosotros tenemos una gran libertad que las empresas de información no tienen, pero desgraciadamente las empresas de información son las de mayor impacto, la que llega a mayor cantidad de ciudadanos. Por ejemplo, una entrevista con Televisa o con el Norte, aunque sea dinero que no se muestra, sino un dinero disfrazado o una información disfrazada, es un costo enorme porque son empresas que buscan la ganancia, y si les dicen, oye, pues no va a haber ganancia para que tú promuevas los candidatos, dicen, pues no hay promoción, no hay negocio, primero. Segundo, con una cantidad tan pequeña en realidad que pueden utilizar, porque no se valen las donaciones, no hay dinero público, todo el dinero es de cada candidato. Y hay candidatos, me he dado cuenta, que ganan 20, 30 mil pesos al mes. Y aparte son simples mortales que tienen que comer, atender a su familia y pagar su vida privada. ¿Cuánto de ahí van a tomar para hacer la campaña? Es ir cuesta arriba en una campaña. Por eso le pregunto, y hablemos claro, ¿vale la pena estar en esta contienda? Sí, yo estoy convencido de que sí vale la pena, quizás más por un tema de personalidad, porque yo soy alguien que siempre he luchado en contra del sistema, he luchado contra las injusticias y no, yo apoyé la reforma desde antes de que se aprobara, no quiero que haya ahí alguna confusión. Yo creo que el fondo de la reforma es muy bueno. Ya como lo implementó el Instituto Nacional Electoral, me parece que fue una aberración del INE particularmente, pero la reforma en sí, el tema de romper con estos magistrados y jueces vitalicios, este nepotismo, este tráfico de influencias, de esta corrupción y estas personas que no le rendían cuentas a nadie, porque uno como litigante, yo vengo de litigio, los denunciabas y esas denuncias nunca procedían, ellos mismos se juzgaban y se protegían. Entonces el hecho de quitar a todas estas personas y abrir a la ciudadanía la posibilidad de elegirlas y someter a una rendición de cuentas vía votación popular a todas estas personas juzgadoras, me parece que en el fondo es algo muy bueno. Sin embargo, el tema de la implementación eh, fue muy lamentable por parte del Instituto Nacional Electoral y ha sido convalidado por los magistrados electorales, que precisamente por eso estamos tratando de llegar, para que este tipo de cosas ya no sucedan. Cuando el INE trate de actuar de manera ilegal, nosotros ponerles un alto e incluso presentar las denuncias correspondientes, porque aquí a nadie le importa promover denuncias ni nada, porque pues, sienten que se están metiendo en problemas innecesarios. Sin embargo, por la democracia se tiene que luchar. Hace más de 100 años lucharon los revolucionarios para que pudiéramos votar como lo hacemos el día de hoy. Y a muchos se nos olvida porque a nosotros no nos costó la sangre que pagaron nuestros antepasados por tener los derechos que tenemos hoy en día. Pero a mí no se me olvida y yo quiero seguir luchando por estos derechos ya conquistados porque poco a poco los hemos ido perdiendo. Yo recuerdo hace ya tiempo cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente e inició con esta idea de la reforma al Poder Judicial. Él habló y habló con gran claridad de que el Poder Judicial estaba podrido, de que era un ente corrupto que debería ser colocado en las manos del pueblo. Eso me lleva a mí a hacer tres preguntas y hablemos claro. ¿Realmente el Poder Judicial es tan corrupto como se menciona? Punto número uno. Punto número dos. Estas elecciones nos podrán asegurar de que la corrupción se va a terminar, porque debemos de recordar que los diputados locales, los alcaldes, los gobernadores también son parte de una elección popular. Y por último,
realmente hay confianza de su parte de que la historia que dijo, que nos narró López Obrador de etiquetar al Poder Judicial, realmente es una historia con sustento? Adelante. Sí, en la primera parte, es que como son tres preguntas, a veces pierdo el hilo. Que si sigue, bueno, la primera era que si realmente era muy corrupto el Poder Judicial. Sí, sí hay mucha corrupción en el Poder Judicial. No voy a decir que todas las personas son corruptas, porque no todos lo son, pero la mayoría sí son. Y además el propio sistema se presta a esto, porque una persona que es designada de manera ratificada de manera vitalicia como juzgador, que es el caso de jueces y magistrados de distrito y de circuito respectivamente, y se sienten que ya están de por vida en sus cargos, empiezan a perder ese contacto con la democracia, porque realmente por algo todos los cargos políticos importantes tienen una duración. La presidencia dura 6 años, los alcaldes duran 3 años, los gobernadores duran 6, senadores 6, hasta consejeros del propio INE y de otros institutos autónomos tienen una duración, hay alternancia. El hecho de que no haya alternancia en el Poder Judicial propicia que se hagan estos cotos de poder que empiecen a favorecerse con nepotismo, con tráfico de influencias, y realmente existen muchos juzgadores que solamente están buscando cómo enriquecer sus bolsillos. Entonces realmente sí existe un problema muy grave de corrupción en el Poder Judicial. No digo que no existen los otros poderes, como también mencionas. Claro, por supuesto que existen problemas de corrupción con diputados, con alcaldes, con gobernadores, hasta en presidencias. No estamos exentos de este tipo de problemas. La diferencia que ameritaba esta reforma en relación a los demás es que en nosotros sí hay cambios cada cierto tipo de años. Si el pueblo ve un muy mal gobierno, pues deja de votar por ese partido, por ese candidato y vota por otro y queda otro. Nuevo León es un ejemplo de eso. El gobierno actual de Nuevo León es de Movimiento Ciudadano y el pasado fue independiente, y el pasado fue priista, y hace otros tantos años más fue panista. Hay alternancia porque la gente sí utiliza el voto de castigo. Entonces, este voto de castigo es el que debe, de cierta forma, presionar a las personas juzgadoras vía elección popular a hacer bien sus trabajos, a no ser corruptos, a hacer un muy buen trabajo porque si no la gente va a aplicar el voto de castigo y ya no van a volver a ser funcionarios públicos, porque pues la gente los va a mandar para su casa. Y eso antes no podía suceder antes de la reforma, porque no había elección, estaban de manera vitalicia y las quejas en el Consejo de la Judicatura nunca procedían. Entonces, por esta parte es muy positivo. ¿Se va a acabar toda la corrupción en el Poder Judicial? No, no se va a acabar toda, pero sí vamos a mejorar, que es lo importante. Difícilmente va a haber una solución para mejorar de un día a otro todos los problemas de este país, porque realmente ya tendríamos que irnos a temas ya sociológicos, en donde pues, encontremos varios problemas como la desigualdad, el tema de la educación, el tema de cómo nos manejamos como sociedad, que como sociedad tenemos que mejorar también para mejorar nuestros problemas. Pero entonces de un día para otro no se va a arreglar todo, pero sí vamos a mejorar bastante a como estábamos antes, porque la gente no rendía cuenta, las personas, no había empatía por parte del Poder Judicial con la sociedad, y todas estas cuestiones, todos estos problemas que yo estoy manejando, vienen enlistados en la exposición de motivos de la iniciativa de ley de López Obrador para implementar la reforma judicial. Entonces, este diagnóstico que hacen, yo realmente sí creo que es correcto. Hay áreas de oportunidad en la implementación, hay áreas de oportunidad en la reforma, si las hay, pero el diagnóstico de que el Poder Judicial está muy mal y necesita un cambio de raíz, yo lo comparto y creo que es correcto. Entre las interpretaciones clásicas del derecho, se nos indica que el Poder Judicial, su responsabilidad central es ser garante de la justicia, es ser un contrapeso para evitar los excesos del poder legislativo y del poder ejecutivo, y que su centro de acción debe de ser la interpretación de las leyes. Ahora resulta que la cuarta transformación, y muchos voceros nos dicen que eso no debe de ser, que el fin último es que el Poder Judicial esté al servicio del pueblo. Eso no es una falacia, hablemos claro. No, yo creo que no es una falacia. Realmente la distribución de los poderes
digo, la clásica que es el legislativo, judicial, ejecutivo, que ahorita ya se ha dispersado un poco más porque tenemos ya organismos autónomos que tienen funciones también importantes a nivel político, es un esquema muy complicado de equilibrar. Cada país tiene equilibrios distintos en cuanto a la relación de sus poderes y esta reforma creo que es correcto en cómo se plantea la pregunta, porque se relaciona mucho el origen de esta reforma con el tema del equilibrio de poderes. Yo considero que durante estos últimos años habíamos padecido un activismo judicial muy importante, en donde el juez pasó no nada más de ser un aplicador de la ley y un aplicador de las normas, sino que ya empezó a pasar un poco de esa línea, empezar a ir en contra de lo que decían las leyes porque ellos tenían otros criterios, a ir en contra de cuestiones que se establecían en la Constitución porque ellos tenían otras ideas y entonces empezaron a levantarse un poquito más del poder que realmente considero yo que le correspondía, sobre todo hablando de la Suprema Corte y la Sala Superior, que son los órganos máximos en ambas materias. Y este desequilibrio de poderes motivó de cierta forma esta reforma judicial. ¿Por qué lo digo? Porque al momento de reformar la Constitución, el Poder Legislativo se constituye como un poder constituyente permanente, de poder modificar la Carta Magna, que es el organismo, que es el ordenamiento de mayor nivel en este país. Y en ese sentido, encontramos que muchas veces la Suprema Corte empezaba a ponerse en contra de la propia Carta Magna y dices, oye, no puede haber nada por encima de la Constitución, todos los poderes tienen que ir por debajo. Y en este sentido es importante que se respete la separación de poderes por parte del Poder Judicial, obviamente sin llegar a someterse completamente a alguno, pero sí manteniendo este respaldo. Tenemos que entender, estemos o no de acuerdo o apoyemos o no a los gobiernos que van entrando o saliendo, si la mayoría vota por un partido y ese partido tiene la mayoría suficiente para modificar la Constitución, esa modificación constitucional es la voz del pueblo, al final de cuentas, porque nos encontramos en un país democrático. Aunque hay algunas personas que no les guste eso, es la realidad. Entonces, esta mayoría política partidista modificando la Constitución, pues tiene que estar por encima y los otros poderes lo tienen que acatar. No podemos someternos a la opinión de 11 ministros de la Suprema Corte que digan esta reforma no me pareció, la voy a echar para atrás, porque si no, pues estarían ellos encima del propio pueblo y eso no se puede permitir. En esa parte yo estoy de acuerdo con el planteamiento original. Tiene que haber un equilibrio de poderes y todos los tres poderes tienen que someterse al pueblo. Y si se pueden someter vía elección popular, pues qué mejor. Hablemos de democracia. Vamos un poco al clásico origen de la democracia. En Grecia se ejercía la democracia. ¿Quiénes estaban en la democracia? Los ciudadanos, que no eran ni los esclavos, ni la servidumbre, ni los comerciantes o mercaderes nómadas en aquella época. Era gente con sus problemas sociales, económicos resueltos. Era gente de casta. Una aristocracia. Después, y lo digo en el buen sentido de la palabra, la democracia se vulgariza. Se coloca en las manos del vulgo, del pueblo. Y ahí eso lo aprovechan los grupos de poder para manipular la democracia en base a la necesidad de los ciudadanos. Y se empieza a manejar una elección, se gana con votos de los ciudadanos. Pero muchos de esos votos, y no nada más de la época de Morena con sus apoyos sociales, eso es una herencia que viene desde el PRI a través de diversos caminos que se estuvieron utilizando para tener sus votos cautivos. La pregunta es, colocar la democracia y el poder judicial en estos momentos en una sociedad, en un pueblo, cuyo 85% de los ciudadanos apoyan a la presidenta en base, la mayoría de ellos, a que reciben un beneficio social del gobierno. ¿Qué tan correcto es para el futuro de la democracia en sí, cuando todos sabemos que Morena ya trae sus candidatos y los está promoviendo?
¿Qué tan correcto es este estilo de democracia? Yo en ese aspecto, yo creo que es positivo, incluso a pesar de análisis que pudieran ser ahí variados y que no comparto completamente en ese aspecto, pero nosotros tenemos que puntualizar el antes y el después. ¿Cómo se elegían antes a las personas juzgadoras y cómo se está planteando su elección actualmente? Tenemos que partir siempre de esta base, ¿no? ¿Cómo se elegían antes, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Hacía un planteamiento de un número de personas, la persona que estaba en la presidencia, y el Senado la depuraba, llegaban a una terna y en ese sentido se elegían a las personas ministros de la Suprema Corte. No participaba el pueblo. Igual en el caso de la sala del Tribunal Electoral, también hay Perdóname, nada ratificaciones más del una Senado. aclaración. Se supone que la representatividad del pueblo recae en el legislativo. Ujú, Entonces, es una participación indirecta ujú. del pueblo. Así, sí. Sí, pero me gustaría puntualizar los dos esquemas. Entonces, antes de la reforma, el presidente postula un número, Propone. propone, y el Senado decide quién queda. Entonces, ¿qué partido político está en la presidencia? Moreno. ¿Qué partido político controla el Senado? Moreno. Entonces, si ellos quisieran realmente tener o postular a todas las personas eh, de manera 100% segura, pues no hubieran tenido que hacer la reforma, tienen la mayoría suficiente para poner a la gente que ellos quieran, directamente. Entonces, si lo comparamos con la reforma, que ahora la gente puede participar, es realmente una desconcentración de poder. Lo es, porque antes era total, Morena y Morena, entonces ponen al que Morena quiera. Y ahorita, pues ya hay una reforma, ya hay gente participando, ya hay gente votando. Y si la gente realmente sale a votar, yo creo que puede haber mucha diferencia. Y también son demasiados los cargos. Son muchísimos los cargos públicos como para que todos los cargos públicos digan, no, es que están tratando de imponerlos a todos. No, no es cierto. Yo nunca, por ejemplo, yo nunca he pertenecido al partido político Morena ni a ningún otro. Yo soy apartidista. Nunca he formado parte de ningún partido político. Me inscribí al proceso como un ciudadano libre, común y corriente, y pasé todos los filtros y quedé y el día de hoy soy candidato. Entonces, yo soy la prueba de que no todas las personas que son candidatos son gente que vienen de un grupo, de otro grupo, porque si no yo no estaría aquí en ese aspecto. Entonces, yo creo que sí es positivo, ya concluyendo, el hecho de que se hubiese hecho la reforma porque está desconcentrando un poquito el poder, ya lo ponen en manos de la gente. Ya si la gente quiere ir quiere ladearse por unas u otras personas, pues ya es decisión de ellos por quien se ladean, ¿no? Que por cierto está prohibida la participación de los partidos políticos y de los funcionarios públicos apoyando directamente a alguien. Pueden decir que vaya la gente a votar, pero no por quién. Entonces, a muchas personas no le quedan claro, por ejemplo, si yo tengo un vecino que es de un partido así, casado con el partido, y los partidos no pueden promover abiertamente ningún candidato, pues ¿cómo vas a ver cuál es el candidato que están apoyando? Si fuera a suceder eso, ¿no? Entonces sí hay una desconcentración y en ese sentido yo sí creo que es positivo que la reforma ponga un poco más en manos de la gente el tema de la elección, que como quiera si no se hubiera hecho la elección, pues como quiera los hubieran puesto ellos, ¿no? Entonces como que realmente dijeras tú, oye, no, empeoró, pues no empeoró, yo creo que mejora porque desconcentra el poder. Sobre eso, y usted comenta, realmente que no, usted no cree que hay mano negra o mano guinda en esta ocasión por una razón muy simple. Me han llegado una cantidad enorme de propuestas donde lanzan un volante virtual ¿Ok? que dice estos son los candidatos del pueblo y vienen marcados en color guinda. Aquí en Nuevo León, en Félix Gómez y en varias partes donde se reúnen los ciudadanos, hay ciudadanos repartiendo volantes, pidiéndole a los ciudadanos que acudan a votar, pero son volantes enmarcados con color guinda. Y cuando el ciudadano esté en la casilla, va a haber una cosa que se llama inducción. Ahí viene candidatos propuestos por el Poder Legislativo, candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, candidatos propuestos por el Poder Judicial. Imagínense usted la manipulación psicológica desde la mañanera, la presidenta, que es de Morena y todos lo sabemos,
los gobernadores, los diputados, los próximos promotores de la elección, diciendo votemos por los candidatos del pueblo. No les voy a decir por quién, pero que sean candidatos que estén al servicio del pueblo. Y circulando volantes con el color guinda, que es de Morena. ¿Eso no es manipulación electoral? Pregunto yo. Pues es que eso, ya entrando ya mucho en materia, y ahí voy a usar algo de la experiencia que tengo en campañas electorales, pues porque pues desde 2015, 2018, 21, 24, pues llevo estando en todas las, desde que egresé de la facultad llevo participando en todas las elecciones. Ese tipo de manipulaciones se dan en todas las elecciones, son bien comunes. Que dicen, oye, este flyer es de, no sé, tal personaje o de tal color, y realmente dice el partido, oye, es que este realmente no es mío, son los adversarios que están usando el color para hacerlos pensar que esto y con lo otro. Y hay muchas confusiones. Cualquier persona puede imprimir un volante guinda, por ejemplo. Yo en lo particular, a nivel persona, mi carro, el carro que manejo es color guinda, mi moto es color guinda, tengo ropa color guinda porque es mi color favorito, no porque necesariamente tenga algo que ver con el partido. Entonces, esta libertad de hacer los volantes cada quien como quiera, pues quizás hasta por estrategia haya candidatos que digan, oye, vamos a decir que nosotros somos de acá, igual y no son, pero dicen, oye, ahorita está muy popular el color guinda porque es el partido que está ganando en la mayor parte de México, vamos a usar el color, y lo usan y pues peligro y la gente se la Pero vamos cree. a decir que yo voy a ser el magistrado del pueblo. Si se pone un eslogan que diga el magistrado del pueblo, o imagina, vamos a pensar con más, un poco más de estrategia todavía, el magistrado del bienestar, y El, que ese sea su lema, y ponga colores guinda. Oye, pues igual y la gana porque la gente pensó que era de allá, pero no es de allá, no imagínense sé, no sabemos. este eslogan: vota pro quien está con el pueblo. Es la transformación. Es el problema de que no hay candados y hay gente en el poder que quiere conservar el poder. Y en esta parte de la historia que estuvo gobernando Andrés Manuel López Obrador, vieron que la única piedra en el camino no era una piedra en el camino, era una piña en el zapato de Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a la presidenta del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia. Debido a eso, yo sí siento, no sé si sea demasiado subjetiva mi visión, de que a Morena y al grupo en el poder sí les surge que sean coincidentes con ellos quienes están o van a estar en el Poder Judicial en todas sus áreas. No sé si esto lo llevó a hacer una elección tan bizarra, no sé. ¿Cuál es su opinión? Sería difícil especular más allá pues del papel de la iniciativa, como que cuáles fueron las motivaciones reales. Se sabe que hubo algunos desencuentros entre la presidenta de la Suprema Corte y los poderes ejecutivos, el actual y el pasado. Sin embargo, yo al margen de ese tema, yo sí considero que esta reforma era algo necesario, muy al margen de si tienen los problemas o no tienen los problemas, o están peleados o no están peleados. Yo sí creo que era necesario porque son demasiados los males que plagan al Poder Judicial. Creo que caería muy bien una depuración, una renovación de este poder, y que salgan los perfiles de la gente mala y que la gente pueda votar por los perfiles de la gente que considere que es mejor. Yo creo que es positivo, al final de cuentas muy al margen de los pleitos que puedan tener en ese sentido, ¿no? Creo que al final de cuentas el saldo es positivo. Yo no creo que poner en manos de la gente y del pueblo eh, el futuro de un poder sea malo. No, no creo. Como un demócrata, no puedo creer, no puedo pensar que sea malo que la gente decida los cargos públicos. Como un demócrata no puedo pensar eso. Siempre tiene que ser positivo que la gente vote, que la gente participe, porque al final de cuentas el gobierno tiene que ser un reflejo de la gente. Ya si nosotros o usted o los audioescuchas, bueno, videoescuchas, consideren Ciberescuchas. que la gente, la mayoría y el pueblo vota bien o vota mal, pues eso ya será una cuestión de cada quien.
pero al final de cuentas todas las democracias deben de ser un reflejo del pueblo que está para bien y también para mal. Para finalizar esta emisión de Hablemos Claro y esperando no caer en el fatalismo, ya hablamos de lo complicado que va a ser llegar a 20 millones de ciudadanos, que es el universo de electores que le corresponde. Es correcto. Ya hablamos de los problemas económicos, de lo difícil que es la apertura con los medios de comunicación. Pero hablemos de otra cosa, aunque hagámoslo brevemente. Cuando uno es candidato, y usted lo sabe bien, a gobernador, puede prometer diversas cosas. Una plaza, un apoyo social, etcétera. Cuando alguien es candidato a alcalde, puede prometer tapar un bache, arreglar una placita, arreglar una luminaria, regalar una despensa, una silla, un bastón, de esos para gente que batalla para caminar. ¿Qué puede prometer un candidato que está buscando un espacio en el Poder Judicial de la Federación? ¿Qué puede prometer? A mí se me hace muy complicado porque, siendo práctico, la gente espera cosas palpables, como es una despensa mensual, como es tapar un bache que nos molesta enfrente de la casa, como es la seguridad a través de una luminaria. Muy concretas. ¿Usted qué puede prometer o qué está prometiendo? Sí, es un tema bien interesante también porque realmente el ámbito de ejercicio del poder de una persona juzgadora es muy diferente al ámbito de aplicación de un alcalde, como mencionas, un gobernador, incluso un diputado, que ya un diputado se diluye un poquito más porque pues solo no puede hacer nada, tiene que ser siempre como parte de una mayoría. En mi caso también, la sala regional a la que yo aspiro es tripartita, es un colegio de 3 magistrados, las 2 mujeres y el hombre. Entonces, en este sentido, tiene que ser una mayoría de 2 la que decida qué va a pasar con las cosas, ¿no? Entonces, realmente lo que puedes prometer está muy limitado a criterios. ¿Qué criterios vas a tener a la hora de resolver un asunto u otro asunto? Esa es una de las cosas que puedes hacer. Otra de las cosas que también se pueden prometer es en cuanto al tema hoy del nepotismo, de la corrupción, pues puedes prometer terminar con la corrupción en la ponencia, pues, o en el tribunal, puedes prometer terminar con el nepotismo, con el tráfico de influencias, es algo que también se puede prometer. Y también se puede prometer, pues, ya atribuciones como complementarias o no, complementarias a la función judicial propiamente hablando. Oye, si adviertes corrupción o actos ilegales de un consejero de un instituto estatal electoral o del propio INE, pues ir a presentar una denuncia con la FEPADE o con la Fiscalía General de la República si ves algo de corrupción para que lo sancionen. Yo en parte de mis propuestas lo que hago yo es proponer un proyecto de reforma, que pues la reforma sabemos que es un tema legislativo, pero hacer un proyecto y un análisis de todas las leyes electorales injustas que existen en el área, en nuestra área de aplicación y nosotros promover que las deroguen o que las corrijan. Y entonces eso ya se cabildea con alguna bancada o con algún diputado y la idea es que se pueda convertir en ley e ir empujando eso, ¿no? Y en cuanto a los criterios, yo tengo criterios muy particulares que yo estoy manifestando que voy a manejar. El primero de ellos es impedir y echar abajo todas las limitantes vía lineamientos que piden las autoridades electorales sobre el derecho al voto y el derecho a ser votado. Por ejemplo, todos estos lineamientos que dicen, no, dices que aquí en el Poder Judicial los candidatos no van a poder poner panorámicos, no van a poder pagar publicidad en medios de comunicación, básicamente todos estos impedimentos que nos impiden darnos a conocer, que los magistrados actuales validaron, yo no lo voy a validar, yo lo voy a echar atrás, yo voy a decir eso no tiene fundamento y además va en contra del derecho de las personas a ser votadas y a hacer campaña, entonces va para atrás, sí van a poder darse a conocer, sí van a poder aparecer en lonas y sí van a poder pagar pautas en medios de comunicación, por poner un ejemplo. En el tema de la discriminación de género al género masculino es igualdad total, sin privilegios ni para hombres ni para mujeres, que la paridad sea pareja y que realmente sea el mismo número de personas, porque actualmente como han estado operando los criterios es que solamente cuando la mujer está en desventaja aplica la paridad para levantarla, pero si el hombre termina estando en desventaja con algún criterio, ahí lo dejan abajo. Y eso me parece una injusticia y es parte de los criterios en los que nosotros estamos prometiendo qué postura vamos a tomar. Y finalmente, otra de las cuestiones importantes es en el tema de la violencia política, que se ha ido poco a poco
aunque nace de una buena idea hoy en la violencia política de género para proteger a la mujer y demás, ya se está utilizando de forma como censura. Aquí en Nuevo León tuvimos un caso de una ciudadana que criticó a una diputada en el Congreso porque estaba votando por compañeros suyos ahí sin que estuvieran presentes. Ella lo hace mención, lo denuncia públicamente porque pues ella como funcionaria pública pues es un mal actuar y a través de la fiscalía, porque ya está hasta tipificada está ya la violencia política de género, no nada más es una figura electoral, le iniciaron un procedimiento a una mujer con esta figura que se supone que era para proteger a una mujer, la están usando para silenciar mujeres. Entonces, en todo el tema de la violencia política de género vamos a favorecer la libertad de expresión. Yo creo que es muy importante que todas las personas que aspiran a ser candidatos o a ser políticos de alguna clase a cualquier cargo público, pues tú te estás subiendo a la banca de las críticas, te está subiendo la banca de los ataques y tú tienes que aguantar. Tú no puedes llegar a decir yo quiero ser político, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser diputado, yo quiero ser gobernador y en el momento en el que te critiquen digas, ay no, defiéndanme, pobre de mí, de violencia política de género. Renuncia si no te gusta. La política es para gente valiente y gente sobre todo que tenga empatía para escuchar las críticas del ciudadano. Los políticos actuales, muchos no quieren escuchar a los ciudadanos criticándolos, quieren hacer todo como quieren sin que nadie les diga por dónde irse o dónde no o dónde sí. Y por eso, y en ese sentido están ellos creando, porque de ahí vienen todas estas figuras, vienen del poder. Están inventando figuras para que el ciudadano no pueda criticar la labor pública, que es parte, creo yo, fundamental de una democracia. Entonces, esa es otra de las posturas que nosotros vamos a tomar a favor de la libertad de expresión y en contra de este tipo de cuestiones que nada más están diseñadas para que el ciudadano no pueda alzar la voz. Permítame, en este marco del fatalismo en el que me encuentro el día de hoy, hacer una observación, no sé si sea casualidad, coincidencia o plan con maña. Acaba de iniciar prácticamente el proceso de campaña y resulta que nos vamos de vacaciones. He platicado con diversos candidatos y me han dicho, ¿sabes qué? Yo voy a estar 15 días fuera, los que les va bien y ganan buena lana, y hay otros que me han dicho, no, pues yo voy a estar una semana fuera. O sea, imagínense, nada más faltan 2 meses para tratar de llegar, en su caso, a 20 millones de ciudadanos, que eso me hace una ingenuidad pensar con las condiciones que se encuentra llegar a tantos ciudadanos, primero. Segundo, vamos a iniciar un periodo vacacional que termina e inicia un periodo, como decía mi abuelo, de modorra, de cansancio, de decir, ¿sabes qué? Vengo cansado de las vacaciones, así es que me voy a ir a otro periodo de 2, 3 días más. Para mí, lo que está ocurriendo en este proceso electoral, en realidad, hablemos claro, es algo terrible. No sé si estoy pecando de fatalista, mejor le digo algo más que quiera agregar, algo que no le hayamos preguntado, lanzar un mensaje a la sociedad, lo que usted guste mande, el tiempo y el espacio es suyo. Adelante. Gracias. Yo en este tema, siguiendo esta línea, yo soy un poco más optimista. Yo el tema de las vacaciones, yo las quiero ver como un área de oportunidad en donde el ciudadano puede descansar un poco del trabajo, porque yo considero que el mexicano está sobreexplotado aquí en el país en cuestiones del tema de derechos laborales y los tiempos de trabajo y demás. Entonces, este tiempo de descanso puede funcionar también como un tiempo de reflexión para que conozcan a los candidatos, para que vean las propuestas, para que se informen un poquito más sobre este proceso, cómo votar. El propio tema de cómo votar va a ser muy diferente a las otras elecciones, que es un punto que quiero tocar antes de terminar la transmisión. Y pues obviamente el tema de los 20 millones de electores pues es un reto gigantesco. Yo adopto una postura un poco estoica, no nada más en esto, sino en mi vida. Y se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, tenemos que jugar con lo que se puede, con lo que hay. A mí, ¿cuál es la parte reconfortante de esto? Que pues todos mis adversarios también están jugando, tienen que jugar con las mismas reglas. Entonces, para bien o para mal,
En ese sentido, pues tiene que haber este piso parejo y ahí es donde se va a ver quiénes van a ser mejores candidatos que los demás. Y pues como yo menciono, pues se gane con 100,000 votos o con 1,000,000 o con 5, va a haber juzgadores nuevos a partir de septiembre de este año. Ese es un hecho, ¿no? Finalizo solamente haciendo la mención de si coinciden las personas, si creen que existe corrupción en el Poder Judicial, si creen que existe nepotismo, tráfico de influencias, si creen que los funcionarios públicos en este poder solamente están buscando enriquecerse, si quieren un cambio, si quieren ver algo diferente, yo los voy a invitar a que no voten por los que han formado parte de este sistema, porque pues realmente muchas personas ya formando parte del Poder Judicial o en este caso también del Instituto Nacional Electoral o de los institutos estatales son personas que están compitiendo para este cargo. Y digo yo, oye, tú que fuiste parte del sistema, si realmente lo quisieras cambiar para mejorarlo, ¿por qué no lo cambiaste cuando estuviste en tu cargo? Porque hasta ahorita que eres candidato se te ocurre decir que lo quieres cambiar. Pues nada más lo quieren hacer para obtener votos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo invito a votar por mí, que yo he estado luchando en contra de este sistema todos estos últimos 10 años, con realmente voluntad genuina de cambiar las cosas. Y a eso yo los invitaría. Y si no se convencen de votar por mí, mínimo salgan a votar, pero voten porque hay que evitar el fraude electoral. ¿Cómo votar? La boleta viene en dos columnas. Una columna en donde vienen las candidatas mujeres, una en la que vienen los candidatos hombres, y dependiendo del cargo, la boleta tiene un color. En el cargo para el que yo voy, que es el de magistrado electoral de sala regional, la boleta es de color naranja, salmón, y de la columna del lado derecho que están los hombres, hay un recuadro en donde pones el número, porque están los nombres de los candidatos y a la izquierda está está el número que identifica cada uno, ¿no? Entonces tú votas poniendo el número del candidato por el que quieres apoyar. Y en ese sentido, estoy como Náñez Pro Javier, número 17. Entonces, para votar por mí, en la boleta naranja o salmón, dependiendo cómo vean el color, se escribe en el número 17 y con eso ya pueden apoyar la candidatura. Y pues nada más, despedirme y agradecer muchísimo este espacio. Celebro a la revista Ecos por haber hecho este tipo de ejercicios. Ojalá más medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, lo utilizaran porque nos hace mucha falta a los candidatos darnos a conocer. Gracias. Bueno, permítanme retomar la imagen y el sonido para decirles, a pesar de mi fatalismo, es necesario que acudan a votar. Es fundamental, imagínense nada más. Yo sí considero, y perdónenme lo que voy a decir, que hay cierta intención por parte del oficialismo para apoderarse del Poder Judicial. Es una opinión muy personal que estoy dando conforme el conocimiento que tengo de varios hechos, hombre. Pero imagínense nada más, si de esos 20 millones que saldrán en teoría o que deberían de salir a votar, 5 millones reciben un beneficio social y van a votar por los candidatos de Morena. Pero resulta que 10 millones de ciudadanos dicen vamos a votar por candidatos diversos, pues se lograría una situación sin precedentes, donde el pueblo triunfaría. Va a corresponder a usted, ciudadano, si deja que mi fatalismo en los hechos prospere y le dejamos en manos del oficialismo la tarea de apoderarse del Poder Judicial, o usted como ciudadano está dispuesto a apoderarse del Poder Judicial a través de su voto. Ahí está el reto. Sean ciudadanos al 100%. Digan, hablemos claro. Vamos por el Poder Judicial emitiendo nuestro voto masivamente. Que nadie se quede en casa. Simple y sencillamente les pido por favor que ayuden a vencer mi fatalismo. Hablemos claro. Ahora muchas gracias y hasta la próxima. Y que me sigan en redes sociales. A ver, hay un mensaje importante que nos quiere dar nuestro invitado.
Adelante, ahí tienen la imagen, la señal. Muchas gracias. Ya sé que ya vamos a terminar, pero se me olvidó pedirle a la gente, es que es la primera vez que soy candidato, entonces todavía ahí la llevamos. Invito a la gente a que me sigan por favor en las redes sociales para poder seguir estando en contacto. Si me quieren escribir, no tengo un community manager, yo le contesto directamente a todas las personas que mandan mensajes y que escriben. Ojalá se puedan animar si tienen dudas. Si no comparten una postura, a mí me encanta el debate, me encanta compartir las ideas y enriquecer con eso la democracia. Critiquen, digan, hagan, pero síganme en redes sociales, estoy como JN Pro en la mayoría. Ojalá puedan, y en Facebook estoy como Javier N Pro. Ojalá puedan seguirme y por ahí vamos a estar en contacto. Gracias. Bueno, por hoy muchas gracias y hasta la próxima.